obra de Carballido lo adelantado que está, ¿sí? O sea, él como... o lo atrasados que con están. la tristeza de que no nos avanzamos. Lo atrasado. Entonces, cuestión es lo de que te enfoque, quería ¿no? decir, ¿no? Él estaba muy adelantado a la época porque en los 80s la situación de la mujer era muy diferente a como es ahora, ¿sí? La situación de las redes sociales y todo, ¿no? El maestro Carballido yo creo que sí se asustaría de lo que pasa. Pero por el otro lado, qué retrógrados somos. En todos estos años seguimos siendo lo mismo y no hemos cambiado en nada y no hemos mejorado nada. Tampoco son los absolutos porque no existen, ¿no? Ni todo es todo, ni nada es no, nada. pero todavía digamos que escuchas el expresiones, porcentaje Pastor. mayor ha sido que la humanidad no ha avanzado para adelante en ningún Es sentido. terrible. Escuchas Cada vez somos más expresiones bárbaros, como lo que más. tú decías, ¿no? O sea, pues le hicieron eso porque era sexo servidora o iba vestida mal o O porque caminaba traía en la la faldita calle o porque corta, tenía... o sea, ¿Qué es eso? hello. O sea, eso es una Pues yo creo mujer que tiene derecho a salir de ese su himno casa. que se hizo durante una de las marchas, creo que habla precisamente de todo eso, ¿no? Y lo dice de una manera muy, muy clara y muy... ¿Cuál? Ese del violador eres tú. Ah, sí. Lo Sí. dice de una manera muy puntual. Y ojalá y se volviera realmente un himno para todas nosotras. Te digo porque sí, bueno, no sé, a lo mejor es mi manera de pensar, pero yo pienso que de alguna manera estamos hablando de que, o sea, no tienen por qué agredirnos, matarnos, golpearnos, porque nos guste una manera de vestir, una manera de vivir, una manera de ser, de trabajar. O sea, tenemos que ganarnos la libertad de ser como somos sin que nadie nos juzgue. Tenemos el derecho. Sí. O sea, El es un derecho. Es un derecho. Es un Entonces, derecho. Y la sexoservidora, mis respetos y mi luego admiración. tienen que lidiar a gente nefastita, ma. La criminalización. Claro, Pues sí, claro. La persecución. Pues también eso tiene su circunstancia como mujer, como ser humano, como... No, claro que, pues digo, pobres, o sea, no, ¿por qué abusan de ellas? Porque tienen este trabajo, ¿no? ¿Verdad? Por el estigma, y ya pues, eso les el da estigma derecho que el Estado mismo reproduce, ¿no? Así Así es. A matarlas, pues entre constantemente. paréntesis, ¿verdad? Empezando por ahí. Porque pues siempre es más común que maten a chicas a sexo servidoras. Ahora, díganme algo, ¿qué tan real es esta cifra? Digo, porque yo siempre digo, atrás de cada número, en este caso hay una mujer que ha sido asesinada, ¿no? Pero se habla de casi 11 feminicidios al día en el país. Imagina. Pero ni siquiera están documentados, o sea, pudiera haber más, ¿no? Porque hay muchos que son catalogados simplemente como asesinato, ¿no? Como homicidio y no necesariamente como feminicidio. Bueno, de hecho, Las dos. con precisión son casi 11 mujeres asesinadas, digamos, muertes violentas de mujeres. Y de esos, algunas están siendo investigadas Como feminicidio. feminicidio. Ya. Ni siquiera sabemos, uno de los problemas que tenemos en México es que ni siquiera sabemos cuántos son feminicidios. Es decir, sabemos cuántas mujeres Matan. Bueno, sabemos cuántas mujeres matan, sabemos cuántas de esas, o sabemos cuántas las fiscalías estatales están investigando como feminicidios. ¿Cuántos son feminicidios? Todavía no se sabemos, sabe. porque tampoco sabemos cuántas son sentencias por feminicidio. Y además porque tenemos en este país un problema de que siempre desconfiamos de los datos del Estado. Estos datos que estoy diciendo son los del Estado. Ahora, ¿cuántos de esos, digamos, parte de los reclamos del movimiento feminista es, no probablemente, o es parte de la narrativa, es tal vez hay más feminicidios de los que las fiscalías dicen? No sabemos. No sabemos porque hay estados en donde que registran 0 feminicidios, 0 investigaciones, 0 averiguaciones previas, es un poco técnico, por feminicidios, y otros que están investigando la mayoría de las muertes violentas de mujeres por feminicidio, lo cual tampoco está resolviendo nada, perdón. Es decir, mucha de la demanda ha sido todas las muertes violentas de mujeres, es mejor que las investiguen como feminicidio. Eso tampoco implica ni que las sancionen, ni que las investiguen, ni que se disminuyan el año siguiente, ¿no? Sí. No sabemos cuántos feminicidios se cometen en México. Lo que sabemos es cuántas muertes violentas y cuántas carpetas de averiguación previa abren las fiscalías. Pero bueno, es que eso adolecemos en el país, no hay realmente una estadística de nada. Yo por el otro lado, en el tema de los animales, que es lo que a mí me ocupa, pues sí, te dicen hay 7 millones de perros en la calle. No es cierto, ¿quién se ha parado a contarlos? ¿No? O sea, de repente hacen sus estadísticas pensando que en 10 familias hay un perro por familia. Pero yo tengo 16 y ella tiene 14 y tú tienes 3. Y o sea,
Realmente, por eso, ¿cómo puedes confiar en estadísticas o en información que te da el gobierno si el mismo gobierno no tiene precisa la información que te da? No hay censos para nada, no se hacen conteos poblacionales Sí, digo, para en el nada. caso del homicidio, Sí, porque sí hay- se levanta en, una en acta de- homicidio son Sí. las estadísticas más decentes que tenemos. sí. De los datos del INEGI que publica van de 1985 a la fecha. Y ahorita hay otra base de datos que justo ya coinciden. Entonces, eso te habla un poco de la confiabilidad. Si dos bases de datos están coincidiendo, Sí. hay más confianza. Ahora, el de 10.5 surge porque en el 2019 la base del Secretariado Ejecutivo dice que hubo 3.825 mujeres asesinadas. 3.825 dividido entre 365 te da 10.5. Entonces, lo que sí es válido decir es, cada día en México en promedio matan 10.5 mujeres. Exacto. Eso es cierto. Y el INEGI lo va a Exacto, confirmar. eso es un hecho. Eso es un hecho, no hay duda. Sí. De esos, ¿cuántos son feminicidios? No No se sabemos. sabe. Y ese es uno de los retos que tenemos. Mejorar los datos tanto del INEGI como del Secretariado. Ahora, tengo para una saber más. pregunta, Venga. porque además es una duda que siempre se ha manifestado por parte de la gente. ¿Es fácil o no acreditar un feminicidio? Porque acuérdate, hasta el fiscal dijo, ¿no? Pues luego no lo acredita porque no es fácil documentarlo, etcétera, Pero, etcétera. o sea, ¿cuáles son las diferencias que tiene que haber para que sea un feminicidio? o un Hay asesinato, varios, digamos. sí. Pero sí hay varios. Sí. Hay varias- lo que han tratado de hacer los estados, uno, hay 33 códigos penales y hay diferencias importantes. O sea, lo que en un estado es feminicidio, en otro estado no. Sí. Lo Es que un se ha homicidio, tratado, ¿no? digamos, en Exacto, claro, ¿no? claro. Por general, los códigos penales dicen, es feminicidio cuando una mujer es asesinada por razones de género. ¿Qué razones de género? Hay distintos causales. Una, por ejemplo, que haya habido violencia sexual antes, durante o después. Eso, en teoría, es bien fácil de acreditar Claro. porque tienes que hacer un análisis del cuerpo. Sí, claro. Y eso nos habla otra vez la capacidad de las fiscalías, donde dice, ni siquiera puedes sacar una necropsia adecuada del cuerpo, ¿no? Dos, es feminicidio si lo cometió un familiar. O una persona conocida. ¿No? Puede ser también del ámbito laboral, del ámbito docente. En el caso mexicano, porque el tipo varía de México a otros países, pero en México si es una persona conocida, o sea que la conocía, De la cuando estaba víctima. viva, obviamente, puede ser familiar, pero también puede ser maestro, maestra, Ok, ok. una persona conocida. Es Compañero de trabajo, Compañero de colega, trabajo. Ahí el reto etcétera. obviamente es que encuentren quién fue, Claro. pero una vez que encuentras quién fue, pues puedes saber qué relación tenía. Claro, ¿no? claro. Entonces, las Exposición, heridas inflamantes. Sí, pues, Infamantes. Infamantes. Infamantes, sí, Si claro. hicieras una necropsia, o sea, lo ves del cuerpo, por Dios. Es que el Pero tipo... heridas que, perdón. Infamantes. Acuérdate, en Juárez, por ejemplo, muchas de las mujeres fueron encontradas con cortadas en los senos. Sí. Entonces, el tipo penal quiere reflejar un poco esta idea de cómo los cuerpos de las mujeres son torturados, desacrados de alguna manera. Exacto. Y lo único que necesitas para eso es ver el cuerpo. Entonces, Y entiendes- anotar cómo Exacto, está el cuerpo. Exacto. Perdón, pero es Sí, que sí, eso es lo sí. que necesitas, ver el cuerpo. Es que, No, literal. para ver el cuerpo y decir, este cuerpo tiene una... o sea, hay evidencia de violencia sexual en este cuerpo. ¿No? De hecho, el tipo penal en México es de los mejores construidos en América Latina, porque tiene muy detallado. O sea, ¿no? está muy claro. Y pues. está Pero muy no claro. se lleva a la Y práctica, está ¿no? muy Objetiva. objetivo. Exacto. O sea, ¿hubo violación? No hubo violación. Claro. Sí, sí, sí. Cuando se dice hay El odio. misoginia, Sí, claro, el el- odio, que que es en otro, te dicen, bueno, ¿cómo sabes que hay odio? ¿no? Aquí es Bueno, concreto. Aquí es concreto, exacto. Aquí se asocia, hay odio cuando hay violación, cuando hay exposición del cuerpo en la vía pública. Es decir, perfecto. está muy detallado. Ahora, si quienes investigan no pueden saber si ese cuerpo es de un hombre o de una mujer, no pueden distinguir si en ese cuerpo hay violencia sexual o no pueden saber si la persona que presuntamente cometió El ese crimen. asesinato es conocida o no, el problema no es el tipo, el problema es toda la investigación. Con la fiscalía. Claro. Pues no pueden investigar Claro, nada. claro, ¿no? Porque bueno, la silla es alta o baja, pero si yo soy, pues no puedo ver la silla, no tengo con qué medirla. Bueno, o no por sé ejemplo, usar un el caso centímetro. de Fátima, esta criatura, ¿no? Esta niña, por ejemplo, si no es la tía la que va y denuncia, pues a lo mejor hoy no sabemos, Y que no agarró el sabríamos. dinero, ¿eh? Pues ya pidió el presidente que se lo den, que le den el dinero. Hoy, de hecho, ¿fue hoy o fue ayer? Bueno, pero a lo que me refiero es que
no lo hizo por No lo dinero. hizo por el dinero, lo hizo por Sí, sí, sí. lo que ella dice y Por lo su que ella declara es conciencia, porque... ¿no? Pero si no hubiera sido por eso, pues a lo mejor seguirían investigando el crimen y sería otro Pues más lo que que se pasó queda con en la Polet. impunidad. No sé por qué hay casos que se hacen virales, ¿no? Algo pasará que se hacen virales, como el de Polet, por ejemplo. ¿Te acuerdas? Tampoco, nunca se resolvió nada. Y es por eso, porque todos siempre son cortinas de humo. Bueno, y tal vez Neta. porque también hay ciertos casos de las características de las víctimas que parece que generan mucho más indignación, ¿no? Sí. Pues una niña. Claro, y otros en donde, en efecto, todos estos estereotipos de género parecen, digamos, como nublar un poco lo que pasó. Entonces, claro, en el caso de una niña, el imaginario social es que pues una persona inocente, joven, que no pudo haber hecho Es nada, doblemente doloroso, como si hubiera ¿sabes? casos O sea, en donde las mujeres hicieran Como un castigo o algo así. Claro. ¿no? Claro. Y en ese sentido, nosotras sí vemos desde el movimiento como con mucho optimismo que las personas estemos indignándonos por los feminicidios en México. No ha sido fácil. Es decir, tenemos desde Juárez por lo menos 20, 25 años en el país de un incremento en el número de asesinatos de mujeres, en las formas en que se asesinan a las mujeres. Y es como reciente que estamos viendo una indignación generalizada y un reclamo al Estado y no solo a las personas que cometen los feminicidios, que ha sido